Imagina estar en un lugar tranquilo, en la orilla de un lago, rodeado de una calma que parece inquebrantable. Pero de repente, una historia comienza a desvelarse, una historia tan desconcertante que desafía nuestra comprensión. No es un cuento de terror, sino un relato real que aparece en las páginas de la Biblia, en el Evangelio de Marcos. Es la historia de un hombre, poseído por una legión de demonios, que encuentra su liberación de una manera sorprendente y enigmática. Lo que hace aún más intrigante esta historia es un detalle peculiar. ¿Por qué los demonios, al ser expulsados del hombre, pidieron entrar en un grupo de cerdos? No es una pregunta común, y si te detienes a pensar en ella, la respuesta no es tan simple. Los cerdos, un animal impuro según las costumbres judías de la época, se convierten en el centro de este misterio. Pero, ¿por qué Jesús accede a esa solicitud? Y más aún, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? La historia nos lleva a un encuentro que cambia vidas, que revela el poder de Jesús sobre el mal, pero también deja una huella profunda en nuestra comprensión de la lucha espiritual. ¿Por qué los demonios tomaron una decisión tan extraña? Y, lo más importante, ¿qué podemos aprender nosotros de este encuentro? Hoy vamos a desentrañar ese misterio. Vamos a viajar al pasado y examinar lo que ocurrió, paso a paso, para entender no solo lo que sucedió, sino también por qué es tan relevante para nosotros hoy. Lo que vas a descubrir te hará pensar de una manera completamente nueva sobre el poder de Jesús y sobre la naturaleza del mal. Acompáñame en este recorrido fascinante para entender el misterio de los demonios y los cerdos. Para entender completamente lo que sucede en esta historia, primero necesitamos ubicarnos en el contexto histórico y cultural en el que tiene lugar. Estamos en una región llamada los Gerasenos, un lugar que estaba al otro lado del mar de Galilea, una zona mayormente no judía. Es importante destacar que este no era un lugar común para Jesús y sus discípulos, ya que los judíos consideraban a los gentiles que vivían allí impuros, y los cerdos, que eran animales no permitidos en la ley judía, eran criados y consumidos sin problema por los habitantes de esta región. Este detalle cultural es clave para comprender el impacto de lo que sucedió. En la tradición judía, los cerdos eran considerados animales absolutamente impuros, prohibidos para el consumo y para cualquier tipo de contacto. Entonces, al encontrar un rebaño de cerdos pastando en ese lugar, podemos ver que el ambiente ya está marcado por una ruptura con las normas religiosas y culturales de los judíos. Jesús y sus discípulos, al estar en este territorio, están en una tierra extraña, fuera de su zona de confort, donde las reglas y costumbres eran diferentes. Ahora bien, en esta región, conocemos a un hombre que se ha convertido en una figura aterradora. Vive entre los sepulcros, en lugares desolados, y está poseído por una legión de demonios. No se trata de un simple caso de posesión, sino de una fuerza que ha dominado completamente su ser. La gente de la ciudad, aterrada por su comportamiento y su inmensa fuerza, ha intentado atarlo en varias ocasiones, pero no lo ha logrado. Este hombre, lleno de desesperación, representa lo más oscuro y destructivo que el mal puede hacer en una persona. Y es en este contexto, de inmenso sufrimiento y terror, donde se encuentra con Jesús. Pero lo que no saben es que este encuentro cambiará todo. Este hombre, que antes había sido parte de la comunidad, ahora se ha convertido en una figura temida y aislada. Su vida, que debía ser como la de cualquiera, se ha transformado en una pesadilla viviente. Él no vive entre los suyos, no tiene contacto con la gente, porque su posesión lo ha llevado a una situación extrema. Habita entre las tumbas. En lugar de un hogar, su refugio está en el lugar más sombrío y desolado, rodeado de muertos. Es como si su alma estuviera atrapada en un espacio de muerte y desesperanza, un reflejo de lo que está sucediendo en su interior. Los demonios que lo habitan han tomado control total de él. La fuerza que poseen es tan grande que ni siquiera los intentos de atarlo con cadenas fueron efectivos. No hay forma de detenerlo. En su estado de tormento, este hombre se convierte en una sombra de lo que alguna vez fue. Es alguien con quien nadie quiere cruzarse. Su presencia inspira miedo, y la gente de la ciudad ya no sabe qué hacer con él. No pueden vivir tranquilos sabiendo que él deambula cerca, desatado y fuera de control. No solo es un peligro para sí mismo, sino también para los demás. La comunidad está paralizada por el terror. Cada intento por contener al hombre, por devolverle alguna semblanza de paz, ha fracasado. La desesperación se apodera de ellos, pues no pueden hacer nada para liberar a este hombre de su sufrimiento. Es como si un poder invisible estuviera controlando su destino, arrastrándolo hacia una vida de oscuridad sin esperanza. En medio de esta situación, surge una verdad que la comunidad no puede ver aún. Este hombre está a punto de encontrar una liberación que nunca imaginaron posible.
Y la clave de esa liberación está por llegar en la forma de un hombre que camina por la orilla del lago, Jesús. Sin saberlo, este hombre estaba a punto de encontrarse cara a cara con la única fuerza capaz de liberarlo de su angustia y restaurarlo completamente. Pero para la comunidad, ese encuentro sería algo mucho más grande de lo que jamás pudieron prever. Cuando Jesús y sus discípulos desembarcaron en la región de los Gerasenos, no sabían lo que les esperaba. Habían cruzado el mar, viajado por territorio ajeno, y lo que encontraron fue algo completamente inesperado. Al acercarse a la costa, la calma de la zona fue interrumpida por un grito desgarrador, un sonido tan aterrador que hizo eco en la quietud del lugar. Era el hombre poseído, que, como si algo lo hubiera llamado, se acercó a Jesús. El hombre, al ver a Jesús, no mostró violencia ni resistencia. En cambio, algo mucho más intrigante sucedió. Se postró ante él, reconociendo instantáneamente quién era. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo?, le gritaron los demonios a través de la voz del hombre. Este gesto, aunque extraño, es un indicio claro del poder de Jesús. No es solo el hombre quien se arrodilla, sino también las fuerzas demoníacas que lo controlan. Ellos, los demonios, sabían quién estaba frente a ellos, y en ese momento lo reconocieron como el Hijo de Dios, como la autoridad suprema que podía poner fin a su dominio. Jesús, con su calma característica y sin vacilar, les ordenó que se alejaran del hombre. Al hacerlo, estaba demostrando algo más que su poder sobre lo físico. No solo liberaba a este hombre del tormento, sino que, al mismo tiempo, estaba desafiando a las fuerzas malignas que controlaban su vida. Aquí se revela la profunda autoridad de Jesús. Él no tiene miedo de enfrentar el mal de frente, y, al contrario, el mal se somete a su voluntad. Este encuentro cambiaría todo, no solo para el hombre poseído, sino también para la comunidad que lo había rechazado y temido. Lo que parecía ser un acto aislado de liberación, se convertirá en un testimonio de poder y esperanza. Jesús no solo vino a sanar, sino a transformar, a liberar a aquellos atrapados por la oscuridad. Y lo que iba a suceder a continuación demostraría que no hay nada, ni siquiera el mal más fuerte, que Jesús no pueda dominar. En el momento en que el hombre poseído se postra ante Jesús, algo aún más sorprendente ocurre. Los demonios, a través de su boca, comienzan a hablar. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? La pregunta no es solo un saludo, sino una declaración de reconocimiento. Los demonios no tienen duda de quién está delante de ellos. Este momento marca una de las interacciones más poderosas entre el bien y el mal. Los demonios no se resisten, no intentan esconderse, sino que se enfrentan a la autoridad absoluta de Jesús. Jesús, con una calma impresionante, les responde. Pero, en lugar de simplemente expulsarlos, les pregunta por su nombre. ¿Cuál es tu nombre?, les pregunta Jesús, y la respuesta es estremecedora. Mi nombre es Legión, porque somos muchos. Una legión en el contexto romano era una unidad militar de hasta 6.000 soldados. Es decir, la cantidad de demonios que controlaban al hombre era enorme, un ejército de fuerzas malignas que había tomado completo control de su ser. Esta respuesta nos da una idea del alcance de la posesión. No se trata de una sola entidad maligna, sino de un ejército de demonios que habitan en el cuerpo del hombre, causando un sufrimiento indescriptible. Este diálogo no es simplemente una conversación entre Jesús y los demonios, sino un enfrentamiento de poderes. Los demonios, conscientes de su inminente derrota, tratan de negociar con Jesús. Saben que su tiempo ha terminado, pero no quieren ser destruidos ni enviados al abismo. Es aquí donde piden, con una súplica, que se les permita entrar en los cerdos que pastaban cerca. Su temor de ser enviados al abismo, un lugar de castigo eterno, refleja su desesperación. Pero, aún en su desesperación, queda claro que los demonios no tienen el control. El poder de Jesús es tan grande que ni siquiera pueden decidir su destino por sí mismos. Este diálogo es crucial porque demuestra la supremacía de Jesús sobre las fuerzas del mal. A pesar de su gran número y fuerza, los demonios no pueden resistir la voluntad de Jesús. Él tiene el control total. Y, al final de este diálogo, queda claro que no importa cuán poderoso sea el mal, siempre se someterá a la autoridad de Cristo. Después de que los demonios reconocen a Jesús como el Hijo de Dios y aceptan su autoridad, algo peculiar sucede. No simplemente desaparecen, sino que suplican por una segunda oportunidad, una especie de escape. A través del hombre poseído, los demonios le piden a Jesús algo completamente inesperado. Te ruego que nos dejes entrar en los cerdos. Este pedido no solo es extraño, sino profundamente significativo. ¿Por qué los demonios preferirían entrar en los cerdos en lugar de simplemente salir y desaparecer al abismo, como estaba a punto de ocurrir?
Para entender este pedido, primero debemos considerar lo que significa un abismo en el contexto bíblico. El abismo es el lugar de confinamiento de los demonios, un lugar de tormento eterno, reservado para aquellos seres malignos que se oponen a Dios. Los demonios, al saber que su tiempo en el hombre estaba llegando a su fin, temían ser enviados allí, pues representaba su condena final. De hecho, su súplica refleja su desesperación por evitar ser destruidos de inmediato. Entonces, ¿por qué los cerdos? Este es un punto clave. Los cerdos eran considerados animales impuros según la ley judía, lo que hace que la elección de los demonios sea aún más significativa. Los demonios no eligen un lugar limpio o sagrado, eligen algo que también es visto como impuro y sucio. De alguna manera, al entrar en los cerdos, los demonios no solo continúan su trabajo de destrucción, sino que también corrompen algo que es visto como impuro, como lo son los cerdos en esa cultura. Esto refleja su naturaleza. Los demonios buscan la destrucción, la corrupción y la degradación. Pero también hay otro nivel de significado en este pedido. Los cerdos representan un espacio de caos y confusión, un terreno donde las fuerzas malignas pueden moverse sin ser cuestionadas. Al pedir entrar en ellos, los demonios no solo desean evitar su condena inmediata, sino que buscan continuar su influencia de forma destructiva, aunque sea a través de unos animales que, en última instancia, serán condenados por su presencia. Este momento es un claro recordatorio de que el mal nunca actúa de manera inocente. Los demonios no solo querían escapar, querían continuar su labor destructiva. Sin embargo, al permitirles entrar en los cerdos, Jesús está estableciendo el contraste entre la vida y la destrucción, mostrándonos una vez más que Él tiene el control absoluto sobre el mal. Los demonios, al final, no tienen poder real sobre la creación de Dios, solo pueden existir bajo su permiso. El momento en que los demonios piden entrar en los cerdos es una de las revelaciones más claras del poder absoluto de Jesús sobre el mal. En lugar de mostrarse sorprendido o vacilar, Jesús responde con una autoridad imponente, sin dudar ni un segundo. Al darles permiso para entrar en los cerdos, no está mostrando debilidad o falta de control, sino que está demostrando, de manera asombrosa, que Él es el único con el poder para manejar cualquier situación que se le presente. Jesús no solo tiene la autoridad para expulsar a los demonios, sino que también tiene el control total sobre la naturaleza y sobre todas las fuerzas que parecen estar fuera de nuestro alcance. Cuando los demonios le piden entrar en los cerdos, su petición refleja un intento por evadir su destino final, pero Jesús, en su respuesta, les da exactamente lo que necesitan, les permite irse, pero a través de los cerdos, que luego serán destruidos. Este es un acto que muestra claramente que los demonios están sujetos a la soberanía de Jesús. Al hacerlo, Jesús no solo libera al hombre de su posesión, sino que también muestra a todos los presentes que el mal no tiene poder absoluto. El hecho de que los demonios no puedan hacer nada sin el permiso de Jesús es una lección profunda sobre quien realmente tiene el control en el mundo espiritual. No importa cuán grande o intimidante sea la legión de demonios, en el momento en que Jesús se presenta, su autoridad es inmediata y decisiva. Lo que ocurre después es aún más revelador. Los demonios, al entrar en los cerdos, provocan que los animales se lancen al mar y se ahoguen. Este acto de destrucción, aunque impactante, sirve como una ilustración de lo que ocurre cuando el mal no tiene un lugar donde esconderse. La destrucción de los cerdos simboliza el destino final del mal, que, al final, será destruido por completo, sin posibilidad de sobrevivir. Este momento no solo es un testimonio del poder de Jesús, sino también una llamada de atención para todos nosotros. Si Jesús tiene autoridad sobre los demonios, sobre las fuerzas del mal, y sobre todo lo que pueda atormentarnos, ¿qué debemos temer? Su control sobre el mal es absoluto, y esa es una fuente de consuelo y esperanza. Jesús no es simplemente un líder religioso, sino el Señor absoluto, el que tiene el poder sobre todo lo que existe, visible e invisible. Y esa autoridad se extiende a nuestra propia vida. El impacto de lo que sucedió ese día en la región de los Gerasenos fue más profundo de lo que los habitantes podían haber imaginado. Cuando la gente vio lo que había ocurrido, su primera reacción fue el miedo. Los cerdos, que eran una fuente importante de sustento para la comunidad, habían sido destruidos en un instante. Los animales, que estaban tranquilos pastando momentos antes, fueron poseídos por los demonios y se lanzaron al mar, ahogándose en las aguas. Esta visión fue aterradora y desconcertante. Pero lo que realmente dejó a la gente sin palabras no fue solo la muerte de los cerdos, sino lo que ocurrió con el hombre poseído. Antes de este encuentro, él era una figura que inspiraba temor y desesperación. Nadie se atrevía a acercarse a él, ni siquiera para intentar ayudarlo. Ahora, sin embargo, lo veían completamente transformado.
El hombre que antes era un monstruo incontrolable, dominado por una legión de demonios, estaba sentado tranquilamente, vestido y en su sano juicio. Había sido liberado, completamente restaurado. Y esta transformación fue tan asombrosa que, en lugar de sentir alivio, los habitantes de la región se llenaron de miedo. El miedo ante lo desconocido es algo humano. A menudo, lo que no entendemos o lo que desafía nuestra comprensión nos causa temor. En este caso, no solo era el poder de Jesús lo que causaba miedo, sino también el hecho de que algo tan extraordinario había sucedido en su comunidad. Habían sido testigos de una manifestación de poder sobrenatural que lo superaba. ¿Cómo podían comprender algo tan grande y tan fuera de lo común? ¿Qué significaba para ellos esta intervención divina? En lugar de aceptar el milagro como una bendición, muchos de ellos sintieron que no podían lidiar con el poder de Jesús y lo que implicaba su presencia. Por eso, en vez de acercarse a él con gratitud, le pidieron que se fuera de su región. El miedo al cambio, al poder de lo divino y a la transformación que se estaba ocurriendo ante sus ojos, los hizo rechazar lo que, en última instancia, era una oportunidad de liberación y restauración. Este momento refleja cómo a menudo las personas temen lo que no pueden controlar. En vez de abrazar la sanidad, prefieren mantenerse en la comodidad de lo conocido, aunque sea un sufrimiento continuo. Pero este miedo es solo una reacción ante lo que puede traer la verdadera liberación. Jesús, al final, no está allí para causar miedo, sino para traer restauración, aunque a veces esa restauración se presenta de una manera que nos desafía a salir de nuestra zona de confort. Cuando la gente de la región vio al hombre que había sido poseído, algo asombroso sucedió. Ya no era el mismo. Antes, este hombre vivía en la oscuridad, literalmente y espiritualmente. Su vida estaba marcada por el sufrimiento, la desesperación y la condena. Había sido un prisionero de los demonios, viviendo entre las tumbas, un lugar de muerte y desesperanza. Nadie se atrevía a acercarse a él. Era un ser aislado, sin esperanza, dominado por fuerzas que nadie podía controlar. Pero ahora, algo radical había cambiado. Este hombre, que una vez fue una figura aterradora, estaba sentado tranquilamente, completamente restaurado. Su rostro ya no reflejaba la tormenta interna que había llevado por tanto tiempo. Su mente, que antes estaba envuelta en confusión y oscuridad, ahora estaba clara. Jesús no solo lo había liberado de la posesión demoníaca, sino que le había dado una nueva vida, un nuevo propósito. Ya no era un hombre que vivía en la oscuridad, sino que estaba abrazando la luz de la libertad y la restauración. La transformación era tan profunda que aquellos que lo conocían no podían creer lo que veían. El hombre que antes había escapado de todas las cadenas y había aterrorizado a la comunidad ahora estaba completamente en su juicio. Estaba vestido, tranquilo y, lo más impresionante de todo, en paz. La oscuridad había sido reemplazada por la luz, el caos había dado paso a la serenidad. Este hombre no solo había experimentado una liberación física, sino una restauración total de su ser. Había sido restaurado en cuerpo, mente y espíritu. Y lo más poderoso de todo, él mismo sabía lo que había vivido. Sabía lo que Jesús había hecho por él. Ahora, ya no era solo un testigo de su propia liberación, sino un testimonio viviente de la poderosísima gracia y autoridad de Jesús. Cuando el hombre se acercó a Jesús y le pidió seguirlo, estaba expresando su deseo de no separarse de aquel que lo había liberado. Pero Jesús, en su sabiduría, le dijo que no fuera con él, sino que regresara a su hogar y a la gente que lo había conocido antes para contarles lo que había sucedido. Esta nueva vida no solo era para él, sino para que otros pudieran ver el poder de Dios manifestado en su vida. De la oscuridad a la luz, este hombre pasó de ser un prisionero del mal a ser un testigo vivo de la gracia y el poder de Jesús. Su restauración no solo fue un milagro físico, sino un recordatorio de que, sin importar cuán oscura o perdida sea nuestra situación, siempre hay esperanza de encontrar la luz a través de Cristo. Y esa luz, una vez encontrada, debe ser compartida con el mundo. Al reflexionar sobre esta poderosa historia, nos encontramos con varias lecciones que nos invitan a examinar nuestra propia vida. La historia del hombre poseído, de su liberación y restauración, no solo es un relato antiguo, sino un espejo de nuestra propia realidad espiritual. A través de este encuentro entre Jesús, los demonios y el hombre, podemos ver reflejadas nuestras luchas, nuestra necesidad de sanidad y el poder transformador de la gracia divina. Primero, esta historia nos recuerda el inmenso poder de Jesús sobre el mal. No importa cuán fuerte sea la oposición, cuán oscuras sean las fuerzas que nos atacan, Jesús tiene autoridad sobre todo lo que nos oprime. Los demonios, por muy numerosos que fueran, no pudieron resistir la voluntad de Jesús.
Esto nos enseña que, en nuestras propias vidas, no hay poder más grande que el de Cristo. Ningún problema, ningún desafío, ninguna fuerza espiritual tiene el control final. Si Jesús tiene poder sobre una legión de demonios, tiene poder sobre cualquier cosa que nos atormente. Otra lección importante es el tema de la restauración. El hombre que vivía en las tumbas, en la desesperación, en la oscuridad, encontró una nueva vida en Jesús. Su transformación fue completa, de la angustia a la paz, del sufrimiento a la serenidad. Esto nos muestra que, aunque nuestra vida esté marcada por dolor, desesperanza o adicción, siempre hay una oportunidad de restauración en Cristo. Jesús no vino solo a sanar parcialmente, sino a traer una restauración total. Él puede transformar nuestra vida, nuestra mente, nuestra alma. El hombre poseído no solo fue liberado, sino que fue restaurado a su estado original, a una vida nueva. Finalmente, esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestra respuesta ante la presencia de Jesús. La comunidad de los gerasenos, ante el milagro, se llenó de miedo y rechazo. Muchos de ellos no pudieron aceptar el poder de Jesús porque era algo tan grande, tan fuera de lo común, que les resultaba aterrador. ¿Cuántas veces nosotros, al ver la acción de Dios en nuestras vidas, reaccionamos con miedo o incredulidad? ¿Cuántas veces preferimos quedarnos en lo conocido, incluso si eso nos lleva al sufrimiento, antes que aceptar el cambio radical que Jesús puede traer? En el final de la historia, el hombre restaurado fue llamado a ser un testigo de lo que Dios había hecho por él. No se trataba solo de su sanidad personal, sino de compartir esa restauración con los demás. Nosotros también somos llamados a dar testimonio de la obra de Dios en nuestras vidas. Cada uno de nosotros, como el hombre liberado, tiene una historia que contar, una historia de transformación, de gracia y de poder. Así que, al mirar este relato, nos desafía a pensar, ¿estamos dispuestos a permitir que Jesús transforme nuestras vidas de manera completa? ¿Nos atrevemos a aceptar el poder de Dios, incluso cuando nos desafía o nos saca de nuestra zona de confort? Y, lo más importante, ¿estamos listos para compartir esa transformación con el mundo, para ser testigos vivos de lo que Jesús puede hacer en la vida de quien se le entrega? Esta historia no es solo un recordatorio del poder de Jesús, sino una invitación a experimentar esa restauración y a llevar esa luz a los demás.